hace un propio plan que obviamente viene directamente de sus propias ideas, ¿no? Obviamente, como ven ahí, muchas cosas, el descubrimiento popular a través de las artesanías, promoción de las artes. Las escuelas de acción se refieren a que los niños aprendieran precisamente a través de la propia experiencia, es decir, una escuela de vida, no tanto que fuera lineal, sino más bien que experimentara y aprendiera. Bueno, ahora vamos a la figura importante obviamente del momento en el cual aparecen los libros de texto gratuito, que obviamente sería el presidente Adolfo López Mateos. Fíjense, él va a tener como toda la política del siglo XX, ustedes se dan cuenta que para hacer una carrera política no es de que llego, me instalo en la presidencia porque gané la elección. Es una elección que obviamente ya tiene un camino trazado, pero este camino trazado te lo ganas precisamente estando en el partido de Estado. Entonces, fíjense, estamos viendo lo siguiente. Primero que nada, él va a ser colaborador de Jaime Torres Bodet, y además este señor Jaime Torres Bodet es primordial para esto. Entonces, fíjense, él primero que nada es orador en la campaña de José Vasconcelos. Ya ven que una vez se lanzó a la presidencia, la perdió, y de ahí, por ejemplo, ya empiezan un cambio de pensamiento en el vasconcelismo. Bueno, por eso no nos va a interesar en este momento. Entonces, lo que sí va a influir en Jaime Torres Bodet es el tipo de educación que él quiere ver precisamente a través del estar en la educación pública, que finalmente esa tiene tintes vasconcelistas. Ahorita vamos a ver un poco más qué es eso. Entonces, fíjense, se lanza de candidato para el PRI de 1958, que es obviamente apoyado por el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Aquí hay una cosa muy importante, compañeros. Casi siempre, si ustedes se dan cuenta, desde los primeros presidentes que el Revolucionario Institucional mandó, casi siempre era el secretario de Gobernación el que se colocaba como candidato, y curiosamente, ustedes saben, no es nada normal, pero quedaban de presidentes, curiosamente, ¿no? Nada para mí. Entonces, fíjense, aquí van a cambiar la imagen, ¿no? Ahora ya va a ser el secretario de Gobernación, pero obviamente es una figura que está bien allegada a las ideas precisamente de lo que es precisamente el Ejecutivo Federal. Entonces, fíjense, hay una cierta decepción finalmente en la política. La gente no es estúpida. ¿Por qué? Precisamente porque la decepción de la clase política, ¿por qué viene? Precisamente porque las diputaciones siempre eran del PRI, el aparato de Estado era del PRI. Aquí, para dar una mayor apertura política, se supone, lo que va a venir precisamente son diputaciones de otros partidos. Las más importantes obviamente eran las del PAN, la del Partido Popular Socialista y el auténtico de la Revolución Mexicana. Aquí hay una cosa muy importante. El único que más bien era directamente oposición al PRI era el PAN. Obviamente era un PAN muy distinto al de estos días. Entonces, fíjense, estamos viendo que el PPS y el PAN, o sea, los anteriores que les dije, son partidos que realmente nada más le hacen mosca al PRI, pero realmente nunca podríamos decirlo así, le van a tomar la delantera. Entonces, fíjense, estamos dentro de una sociedad que realmente está como en una, si bien no en una olla de presión como la que se dio en los 60s, es precisamente un aparato de Estado que directamente tiene a varios sectores de la sociedad en desacuerdo. Fíjense, primero que nada tenemos a la CTM, que en este momento tiene, por ejemplo, a figuras como Vicente Lombardo Toledano. Por eso mismo precisamente le van a hacer aquí un cuadro, y ya le van a poner a Fidel Velázquez posteriormente. Pero ¿qué va a pasar aquí? Precisamente esos grupos, por lo regular, lejos de ser grupos de todos los trabajadores, como grupos se unen, que es lo que se conoce como el corporativismo, y le van a crear presión precisamente al Ejecutivo o a alguna instancia que les estorbe. Muchas veces, inclusive, el propio líder sindical era el que le hacía presión al presidente, en el caso de Luis Echeverría. Entonces, fíjense, una cosa que se va a dar muy interesante, por ejemplo, lo que se da en la cuestión de Vicente Lombardo, la Revolución Cubana, la Revolución Cubana. Esta Revolución Cubana, el único país que tiene el apoyo es México, precisamente a través de la figura de Adolfo López Mateos. Entonces, fíjense, obviamente eso a las clases trabajadoras que tienen esta ideología de lucha, precisamente les va a llamar la atención y se van a sentir motivados. Y además le pone la cerecita al pastel López Mateos con esa frase que dice ahí, que su gobierno es de izquierda hasta donde la Constitución lo permita. O sea, como que él quería decir que era de izquierda, pero como que no. O sea, como que estaba en medio y así, estaba por todas partes, no exactamente. Muy bien. Pero aquí esto lo que va a traer es el disgusto de la clase empresarial. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no iban a querer una revolución cubana en México.
Entonces aquí es donde se da una famosa frase que dicen ellos, dice, ¿por qué camino, señor presidente? ¿Por qué? Precisamente por el simple hecho de que ellos están en disgusto y obviamente empiezan a bajar las inversiones. Al bajar las inversiones de la clase privada, precisamente lo que se va a dar es un déficit del PIB, del Producto Interno Bruto, y entonces esto también le va a preocupar a López Mateos. Una vez más López Mateos va a apoyar a la iniciativa privada, otra vez tiene la presión de la gente y va a tener un grave problema aquí, porque fíjense, entonces lo que va a tener que hacer es crear paraestatales a lo loco para empezar a apoyar a la clase trabajadora. El problema, como ustedes saben, es que si tú creas muchas paraestatales, al final lo que vas a hacer es tener un gran aparato burocrático, un aparato al que le tienes que pagar porque no te van a trabajar gratis, y entonces obviamente eso trae crisis, ¿no? Por favor. La Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, esta es creada obviamente con base en la educación que se va a dar precisamente en el periodo de Mateos. Fíjense, Jaime Torres Bodet ya había sido anteriormente secretario de Educación Pública, pero en este caso lo que va a hacer es que en 1944 él reconoce que obviamente la educación, como dice la Constitución, es laica y sobre todo gratuita, y ahí está la educación, pero ya por ejemplo lo decía la compañera, bueno, no son periodos iguales, pero la condición económica es la misma. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una revolución mexicana que te dejó mucha crisis, que obviamente te dejó miseria, y entonces tú no puedes estar, como dice la compañera, bueno, yo lo pongo en otras palabras, ¿no? Pues si te falta el alimento, pues yo creo que lo que menos quieres es conocimiento, lo que tú quieres es comer, ¿no? Entonces, fíjense, no solamente es eso, también es el rezago de materiales, es decir, muchos maestros se paraban y decían, bueno, ahí está la educación gratuita, que les enseño, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que empiezan a tener problemas. En 1958, Jaime Torres Bodet va a repetir el láser, obviamente porque también López Mateos tenía grandes relaciones con este señor. Y va a empezar las cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con esta huella vasconcelista que no puede negar, que son las campañas de alfabetización. Estas las quería hacer desde su momento José Vasconcelos, y se van a cristalizar precisamente con Jaime Torres Bodet. Entonces, fíjense, ahí va a ver a los libros de texto gratuitos como una condición social, y el 12 de febrero de 1959, ahora sí ya se crea la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos. Fíjense, y ahora, bueno, esta parte ya estaba un poco así como más cronológica, pero ahorita va a venir la reflexión fuerte. Bueno, primero, en 1960 tenemos que poner la repartición de 19 libros, o sea, de 19 tomos diferentes, para alumnos y 2 para maestros, es decir, se va a apoyar a las dos partes de la educación. Fíjense nada más. Entonces, fíjense, una cosa muy importante, la educación sigue siendo nacionalista, eso no lo pueden negar. Inclusive quienes van a ilustrar estos libros son los mismos que acaparan la cultura en el siglo XX. Siqueiros, Montenegro, Salce, Fernando Real, Raúl Anguiano, van a empezar a poner en las portadas de los libros temas que tienen que ver con la educación y con la revolución y la independencia. En este año está cumpliendo 150 años de independencia, 50 años de revolución. Bueno, en este año no, estos son 200. Sintamos un libro. Fíjense, ahora, una imagen muy famosa que tiene precisamente los libros de texto gratuitos, pues es esta, ¿no? La patria. A lo mejor a muchos de nosotros no nos tocan, tal vez sí, yo a lo mejor no me tocó un libro para esto, nada, me hubiera gustado. Entonces, fíjense, Jorge González Camarena es precisamente quien piensa esta imagen, y lo que va a mostrar aquí precisamente son ideales nacionalistas, es decir, sigue siendo el discurso nacionalista, no sale de ahí, pero ya tiene uno de los tintes que tiene el siglo XX, o la educación del siglo XX, es decir, estamos viendo una educación que de una manera tiene el rasgo indígena, que se supone lo mexicano en este momento, y por supuesto, obviamente, la mujer, como ustedes pueden ver, tiene rasgos indígenas, y por supuesto, el nacionalismo le hace cargar la bandera nacional. Además de que al fondo de la imagen se muestran precisamente las cuestiones que nos llevan a la modernidad, es decir, ese plus que tiene el siglo XX como periodo. La agricultura y la industria, muy importantes, ¿vale? Entonces, fíjense, se supone que esto lo que va a simbolizar es el pasado, presente y futuro de nuestro país, que se supone va en rumbo hacia arriba, ¿no? Pero bueno, como ustedes saben, hay muchas cosas ahí que son dudosas, ¿no? Finalmente. Bueno, en 1966 aquí ya se van a empezar a dar diferentes tipos de educación, ya se van a empezar a hacer los libros del sistema Braille, de los cuales llegaron a ser en 1972 43 libros para alumnos y 24 para maestros.
En 1977 se van a hacer libros más sencillos, inclusive ya se van a crear las famosas antologías de